El budismo forma parte de la historia china desde hace 2000 años. Llegó desde la India y al principio fue considerado demasiado occidental. Hoy, en cambio, ha echado raíces tan profundas que China ya no lo considera una religión extranjera. The majority of the religious believers in China are Buddhists, or Buddhist in the not very strict sense, because many of them can also pay tribute to Taoist temples, for example. You know, that's typical in China. People are not very strict in their religious systems. El templo Fayuansi se remonta a la edad de oro del budismo en el siglo VII. Hoy el templo es la sede de la Academia Budista, fundada en 1966 por la Asociación Budista China, controlada por el gobierno. La academia prepara a los novicios durante 4 o 5 años antes de que entren en otros monasterios. Solo 1 de cada 4 candidatos es aceptado y, además de estudiar budismo, deben superar exámenes en política e inglés. El gobierno mantiene un estricto control financiero de los templos budistas y taoístas. Centros budistas muy importantes como el Templo del Lago del Dragón y la Morera han perdido su importancia como monasterios y, bajo el control de la Asociación Budista China, se han transformado en centros turísticos. Los seguidores del budismo tibetano sufren restricciones más graves. El gobierno cree que el movimiento independentista se esconde detrás de manifestaciones religiosas como la veneración al Dalai Lama y lo persigue con dureza. Decenas de monjes y monjas tibetanos están en la cárcel por resistirse a la reeducación patriótica. Junto al budismo y al taoísmo, cientos de millones de chinos adoran a divinidades locales, a héroes o a los antepasados. El gobierno se opone a las religiones populares, tachándolas de superstición, pero es mucho más duro con aquellos grupos religiosos no clasificados que considera sectas. A pesar de que Falun Gong no pretenda ser una religión, es considerada una secta peligrosa y pertenecer a ella es ilegal. Sus miembros han sido arrestados, encarcelados y torturados. Las cifras acerca de los musulmanes en China oscilan entre los 20 y los 40 millones. 45.000 imanes tienen permiso para enseñar en las 40.000 mezquitas autorizadas en China. Mao Zedong no consideró al Islam como una manifestación del imperialismo occidental y adoptó una política más tolerante con los musulmanes. En aquella época, al régimen le interesaba establecer buenas relaciones con los gobiernos musulmanes de Oriente Medio. Algunos opinan que la necesidad del petróleo procedente de países islámicos se tradujo en mayor libertad religiosa para los musulmanes chinos, que podían incluso peregrinar a la Meca. La Asociación Islámica China, el brazo del partido para controlar el Islam, se fundó en 1953. Muy poco después se publicaba la primera traducción china del Corán, realizada bajo la supervisión comunista, que subrayaba la compatibilidad entre Islam y marxismo. Ibrahim Li-Shuwen es uno de los imanes de la mezquita de Niujie, la más grande y antigua de Pekín, que incluye también un edificio para las mujeres musulmanas. La Asociación Islámica China ha establecido que haya mujeres imanes y mezquitas reservadas para mujeres. Los musulmanes del resto del mundo consideran este hecho una desviación de la ortodoxia islámica, pero al imán Ibrahim le preocupa más adaptarse a la sociedad china. Las enseñanzas y preceptos de nuestra religión exigen que los musulmanes colaboremos con la sociedad, que trabajemos y vivamos honradamente. Estos musulmanes pertenecen a una secta que no reza con los de la mezquita de Niujie. Han acudido en peregrinación a las tumbas de los misioneros persas que predicaron aquí en el siglo XIV. También en China hay distinciones entre las distintas ramas del Islam, pero como son fuente potencial de conflictos, oficialmente no se reconoce la diferencia. El imán Ibrahim teme que incluso el diálogo interreligioso pueda ser fuente de conflictos.
No tenemos mucho diálogo interreligioso, porque cada religión es distinta, y esa diversidad puede llevarnos a discutir, lo que desemboca en conflictos aún más grandes. Por eso, en general, tratamos de evitarlo. También el gobierno desea evitar las fricciones con los musulmanes y les ha concedido algunos privilegios. Tienen vacaciones durante las fiestas islámicas y en sus escuelas se admite la enseñanza religiosa. Pero no todas las comunidades musulmanas disfrutan del mismo trato. En zonas de mayoría islámica donde ha habido conflictos étnicos, la policía controla estrictamente la actividad religiosa. En la región de Xinjiang, los profesores y estudiantes universitarios no pueden practicar abiertamente su religión y los menores de 18 años no pueden asistir a las ceremonias en las mezquitas. El cristianismo no es una importación occidental reciente. Ya en el siglo XIII, el viajero Marco Polo descubrió varias comunidades cristianas en China. Se cree que el cristianismo llegó en el siglo VII, casi un milenio antes que en América. Con la revolución de Mao Zedong pareció que el cristianismo dejaba de tener futuro en China. Se destruyeron muchas iglesias que están todavía en ruinas, otras fueron cerradas. Desde entonces, sin embargo, el número de cristianos en China continental ha crecido enormemente a un ritmo más rápido incluso que en Taiwán y Hong Kong, donde se puede predicar y practicar con libertad. El crecimiento más impresionante corresponde a las iglesias protestantes. De 1 millón de fieles en 1949 se ha pasado a 20 millones que profesan oficialmente y a 30 millones de protestantes independientes. Uno de ellos es Wu Yijun, que practicaba el budismo y taoísmo antes de descubrir la Biblia. Soy cristiano solo desde hace 7 años. Hace 7 años la iglesia estaba medio vacía, pero ahora se está construyendo una nueva porque vienen muchísimas más personas. Son sobre todo jóvenes. Me siento feliz porque cada vez más jóvenes se convierten al cristianismo. Un estudio realizado por la Universidad Abierta de China ha mostrado que 6 de cada 10 estudiantes en Pekín están interesados en el cristianismo y querrían convertirse. La mayoría busca información religiosa en Internet. En nuestros días cada vez más chinos hablan inglés y como Internet no tiene fronteras, pueden aprender muchas cosas sobre la cultura occidental. Por eso es natural que entren en contacto con el pensamiento y la cultura cristiana. Imprimir y repartir Biblias y otras publicaciones cristianas es algo prioritario para los protestantes. Wu Yijun dirige una empresa de comunicación. Desea difundir libros y audiovisuales que transmitan valores cristianos, evitando sermonear a la audiencia. Espero que en el futuro los cristianos puedan promover editoriales independientes, cadenas de televisión y productoras cinematográficas en China. Decenas de miles de grupos protestantes no están registrados. Sus miembros y líderes son a menudo perseguidos por los gobiernos locales y sus iglesias derribadas. Los cristianos protestantes sostienen que los ataques tienen menos que ver con la oposición ideológica a la religión que con el miedo de una movilización popular fuera del control del gobierno. Creo que cuando se es buen cristiano, se es automáticamente buen ciudadano. Nosotros cumplimos los 10 mandamientos, que son mucho más exigentes que todas las leyes que hay que obedecer para ser buenos ciudadanos. Los protestantes son difíciles de controlar debido a la difusión de sus iglesias domésticas. La Iglesia Católica, notoriamente jerárquica y con su sede central fuera de China, plantea otro tipo de reto. Para tener a los católicos bajo control, el Partido Comunista buscó que cortaran sus lazos con Roma y creó la Asociación Patriótica, cuyo objetivo era gobernar la Iglesia siguiendo las directivas del partido. La Asociación Patriótica Católica no es ni